mañana. Pues gracias a Dios y a los hermanos que me permiten estar aquí esta mañana, y pues les pido me acompañen en este pasaje. Esperemos que no me agarre la tos. Estamos un poco enfermos, pero pues vamos a volver a orar, hermanos. Les pido que me acompañen, por favor. Padre Santo, Señor, te pido que tomes control de este tiempo, Señor, y que nos permitas meditar en tu palabra, Señor, y que podamos ser fieles a ti, a tu mensaje, Dios, y podamos atesorar este mensaje para nuestros corazones y nuestras vidas, Padre. En nombre de Jesús, amén. Pues antes de comenzar con el pasaje, quisiera nada más hacer una anécdota o una ilustración. Es que un hombre de negocios fue a una convención en Nueva York, y dice que en una de esas reuniones vio a un hombre que había estado lejos por mucho tiempo, había estado distante de él, pero que al volverlo a ver después de este tiempo pudo apreciar en él un cambio maravilloso. Y este hombre que había tenido un cambio pudo decir que él era un hombre nuevo, pero con ropas viejas. Dice, no era un hombre con ropa nueva, sino un hombre viejo, un hombre nuevo, perdón, con ropa vieja. Y que al ver un anuncio que decía que si quieres que la gente te respete, pues entonces debes usar buena ropa. Al pensar en esto, este hombre pudo pensar y decir, entonces un leproso puede ponerse buena ropa, pero seguirá siendo un leproso. Porque la mera profesión externa no transforma al hombre, sino la nueva naturaleza de la que se habla en 2 Corintios 5:17, que dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aunque no vamos a ver precisamente este pasaje, sí está relacionado con el nuevo nacimiento o con el vestirse de un nuevo hombre. El día de hoy vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Y en este pasaje he titulado el mensaje Las marcas definitivas del nuevo hombre. Las marcas definitivas del nuevo hombre, porque este pasaje nos habla cómo Pablo exhorta a los efesios a vestirse del nuevo hombre. Y para ver un poquito el contexto en el que nos encontramos ahorita en Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32, realmente durante todo el libro de Efesios, el apóstol Pablo ha expresado de los capítulos 1 al 3 la perspectiva teológica del nuevo nacimiento, o la situación o la condición espiritual de todos los nuevos creyentes. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? De una manera teológica, de una manera, vamos a decir, teórica. Él la está explicando. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Que antes éramos muertos en delitos y pecados, que ahora por el amor y la gracia del Señor hemos sido transformados. Somos nuevas criaturas. Y en el capítulo 4 al 6, el apóstol Pablo habla de lo mismo, pero de una manera práctica. Sí, en el capítulos 1 al 3 habla de la teología, de la teoría, de cuál es nuestra posición delante de Dios. En los capítulos 4 al 6 habla de cómo debemos vivir coherentemente con nuestra posición delante de Dios. Y el capítulo 4 comienza entonces con este cambio de perspectiva de Pablo. Y dice Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la cual han sido llamados. El versículo 1 del capítulo 4 comienza exhortando Pablo a los efesios que vivan de una manera digna de acuerdo al llamado que ellos tienen ahora como hijos de Dios, como nuevos creyentes. Hacia el versículo 17 del mismo capítulo 4, Pablo comienza a especificar ciertas características o marcas de los creyentes,
de los nuevos creyentes, de aquellos que ahora tienen una posición de nuevas criaturas, tienen una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, después de explicar en 3 capítulos y ahora en el capítulo 4 comenzar a exhortar cómo deben vivir, dice el versículo 17, esto pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y esta porción es en la que nos encontramos el día de hoy al llegar al versículo 30. Porque después de que Pablo empieza ahora a exhortar, digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes, es decir los efesios, o si lo aplicamos a nosotros ya no andemos como los gentiles en la vanidad de la mente. Y Pablo empieza a exhortar cómo deben comportarse o cómo se debe evidenciar una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que empieza todo el capítulo 4, versículos 17 y 18 dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Entonces Pablo ahora comienza en el versículo 18 a describir que los inconversos, los no creyentes, tienen entenebrecido su corazón, su entendimiento, por lo tanto, no comprenden el evangelio, no comprenden la verdad de Dios. Por lo tanto, ellos tienen una mente reprobada, no tienen valores, son atraídos por su impureza moral, hablan mentira, guardan rencor, tienen un gusto por los chismes, roban y hablan de manera obscena y perversa. Todo esto de versículos 18 al 29. En cambio, describe al nuevo hombre que dice que tiene que tener una mente enseñada por Cristo, tiene que tener a Jesús como un estándar moral, tiene que tener un carácter creado por Dios que muestre la semejanza de Dios de manera moral, tiene que practicar la verdad, rechazar el enojo, rechazar el chisme y la malicia, y tiene que tener un lenguaje correcto. Todas estas del versículo 18 al 29 de Efesios 4. Todas estas cosas entonces que hemos mencionado son marcas que comparan el comportamiento del nuevo hombre con el viejo hombre. Y aunque no definen en su totalidad todas las características de los nuevos creyentes, sí nos representan un aspecto importante del comportamiento de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Vemos entonces que Pablo, después de presentar estas cosas, hace un mini resumen de estas características de los versículos 30 al 32, representando en pocas palabras estos versículos anteriores que ya ha dicho el apóstol Pablo. Y la imagen entonces es de vestirse del nuevo hombre, cambiando nuestras ropas, dejando atrás el comportamiento viejo y abrazando las del nuevo hombre. Vemos entonces que, como les he comentado, que el título de hoy es las marcas definitivas del nuevo hombre, y en estos 3 versículos vamos a ver también 3 puntos. Como punto número 1, la marca distintiva del nuevo hombre. Como punto número 2, las marcas que debe desechar el nuevo hombre. Y como punto número 3, las marcas que debe procurar o buscar el nuevo hombre. Y vamos a leer otra vez Efesios 4, 30 al 32. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Vamos a ver entonces en el versículo 30 el punto número 1, la marca distintiva del nuevo hombre. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Después de haber exhortado Pablo todas estas cosas, en el capítulo 4,
y de aclarar cómo es el nuevo y el viejo hombre y cómo deben comportarse, dice Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y es que cuando no hacemos la voluntad de Dios o no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo. Y es que recordemos que el Espíritu Santo, ahora que hemos creído que somos hijos de Dios, que somos nueva criatura, mora en nosotros, vive en nosotros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora ahora en el creyente, en el hombre que ha nacido de nuevo. Y esta es una evidencia o una marca de que somos hijos de Dios o que hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios o cuando no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo. Y es que tenemos que recordar que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que tenemos la misma imagen física de Dios, sino que somos como Él. Y así como nosotros experimentamos a veces gozo, a veces ira, a veces amor, a veces tristeza, nuestro Dios también experimenta estos sentimientos, porque de Él venimos. Y cuando pecamos, ahora con conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, llegamos a entristecer al Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios 4, versículo 17, vamos a volver a leer, dice Pablo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús. Dice Pablo que los gentiles, los inconversos, están excluidos de la vida de Dios, tienen entenebrecido su entendimiento, han llegado a ser insensibles ante lo que es bueno y lo que es malo. De manera que los inconversos tienen un estilo de vida de pecado porque no conocen a Dios, no han comprendido el verdadero evangelio, ni siquiera les interesa. Ellos son muertos espirituales, por eso viven en esta vida inmoral delante de Dios. Pero ¿qué dice? Ustedes no han aprendido de Cristo de esta manera. O sea, ustedes creyentes, nosotros, hijos de Dios, no hemos aprendido a Cristo de esta manera, sino que ahora conocemos a Dios, tenemos convicción de pecado. Se nos ha dado un entendimiento a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, aún después de que se nos haya iluminado el entendimiento, es por necedad. Ya no es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los inconversos no conocen el evangelio, no han entendido la palabra de Dios y viven esclavizados al pecado. Pero nosotros, hermanos, que hemos creído en el Señor, no tenemos este estilo de vida. Y si nosotros que ahora ya conocemos, que hemos comprendido la palabra de Dios y hemos entendido que Dios nos ha rescatado de esa antigua manera de vivir y volvemos a pecar como los inconversos, lo hacemos por necedad, no por falta de conocimiento. No solamente entonces ahora entristecemos al Espíritu Santo de esta manera,
sino que lo hacemos por necedad. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el espíritu de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Si nosotros pecamos, hermanos, podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo de Dios, pero no solamente por nuestra necedad, sino también porque hemos sido sellados por el Espíritu. Dice el versículo 30, no entristezcan al Espíritu de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y en Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado ahora como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. El Espíritu Santo funciona como esta garantía delante del Padre para saber que somos hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Otro motivo por el cual entristecemos al Espíritu Santo de Dios es porque Él es la garantía de nuestra salvación y hemos sido sellados por parte del Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros es el que nos garantiza el día de la redención y que dará testimonio que tenemos una nueva vida. Y esta palabra que dice que somos sellados también puede ser entendida como atestiguar, preservar, guardar. Es por eso, hermanos, que nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha marcado y es la garantía de nuestra salvación. Y cada persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador ha sido sellado por el Espíritu Santo y ha venido a morar en Él. Y ahora es como un sello que nos preserva, nos guarda y nos cuida hasta el día de la redención. La imagen que podemos ver para entender esto mejor es, no sé si ustedes lo han visto, pero la única manera en que yo lo he visto es en las películas, no lo he visto en otra manera. Cuando los reyes en aquellos tiempos mandaban edictos o mandaban cambios para el reino, a veces hacían un escrito y al final sellaban, ponían como una cera líquida y el anillo del rey lo ponían y esa marca, ese sello daba fe y legalidad de que el rey estaba mandando este edicto. O a veces cuando mandaban cartas doblaban el papel y para que no se abriera la carta ponían esa cera para que cerrara el papel y ponían el sello del rey. De manera que ese sello guardaba la carta o guardaba el edicto para que no fuera abierto hasta que la persona que lo leyera lo pudiera abrir. Y esa es la imagen, que somos sellados y somos preservados, somos guardados gracias al Espíritu Santo que nos ha sellado y que mora en nosotros. Ahora imagínate, hermano, imagínate que alguien te pide, hermano, ¿te me puedes recomendar un mecánico? Se me descompuso el carro, quiero arreglar esto, recomiéndame un mecánico. Yo conozco un muy buen mecánico, está en este lugar. Y vas, y este hombre hace un trabajo horrible, terrible. Entonces tú vienes con tu amigo y le dices, oye, pues este mecánico que me recomendaste, pues no sirve para nada, no, me hizo un trabajo malo, me cobró mucho, o sea, quedó mal, en pocas palabras. Pues uno que le recomienda de buena fe o de buena gana, pues a lo mejor quedas ridiculizado o quedas avergonzado porque tú habías confiado en el mecánico. Ahora imagínate que un día estamos delante del Señor
Y el Espíritu Santo te dice, este está sellado, este es un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué peca de esta manera? Si está sellado, si es una nueva persona, una nueva creación, ¿por qué peca de esta manera? No pretendo decir que así es como funciona realmente, pero quiero dar a entender el punto de que podemos avergonzar o entristecer al Espíritu Santo cuando no obedecemos o no vivimos de acuerdo a su voluntad, porque ahora hemos sido sellados. El Espíritu mora en nosotros y da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si eres un verdadero hijo de Dios, jamás serás separado de Él, de Dios, pero podemos entristecer al Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo una vez más en Efesios 4:17, no anden ya como los gentiles, no anden como estos que se comportan en la vanidad, según la vanidad de su mente. Entonces nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, somos una nueva creación, no podemos comportarnos como los gentiles. No podemos seguir en nuestra antigua manera de vivir. No podemos comportarnos como si aún tuviéramos entenebrecido nuestro entendimiento. No podemos volver atrás. Y pareciera que a veces algunos de nosotros, en ocasiones, podemos decir, bueno, pues, yo sé que esto es pecado, pero no pasa nada si alcanzo a rozar un poquito este comportamiento, o esta actitud, o esta manera de comportarme, o esta manera de pensar. Yo sé que a lo mejor es pecado, pero no pasa nada si agarro un poquito de eso. A lo mejor una vez al año no hace daño, diríamos. Pero no podemos, hermanos, vivir como cuando no éramos creyentes, en nuestra antigua naturaleza. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si nosotros hemos venido a una nueva vida, a confiar en Cristo, a ser hijos de Dios, estábamos muertos y ahora ¿qué pasa? Tenemos vida. Éramos esclavos del pecado, vivíamos conforme a la corriente de este mundo, operado, dirigido por Satanás. Y si ahora somos hijos de Dios, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la corriente de este mundo. Ahora puedes vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus mandatos. Es por eso que a veces cantamos que hay libertad. No hay cantos que dicen que se rompieron las cadenas, tenemos libertad en Cristo. Pero esta libertad es para ya no estar atados al pecado, a no pecar constantemente. El inconverso no puede dejar de pecar porque es esclavo del pecado. Nosotros, hermanos, hemos sido libertados de esto y no estamos obligados a vivir en pecado como el mundo lo hace. Por eso dice Pablo, Efesios 4:17, no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Porque si pecamos, entonces ahora, después de haber conocido esto, entristecemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, el día en que estemos delante de Dios. Esta es la marca entonces distintiva del nuevo hombre, del Hijo de Dios, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que mora en nosotros, y somos llamados a no entristecer al Espíritu que mora ahora con nosotros. La marca distintiva o que caracteriza al nuevo hombre es que somos sellados, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo que veremos ahora el punto número 2, versículo 31. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia.
Pablo exhorta en el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados. Por lo tanto, quiten de ustedes estas características: amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Estas son las marcas que debe desechar el nuevo hombre. Todas estas marcas o características son como vestiduras que no representan al Hijo de Dios, que no representan a aquella persona que ha nacido de nuevo. Y es como cuando vemos a un policía, ¿no? Entonces, si tú vas caminando por la calle o vas en el carro, tú ves de lejos a una persona con un uniforme y tú dices, ese hombre es un policía porque su uniforme lo caracteriza, ¿no? Su ropa nos indica que es la autoridad. Y si un policía quisiera ejercer su autoridad sin su uniforme, probablemente no le haríamos caso. Probablemente no escucharíamos, ¿no? Porque su uniforme nos indica quién es él. De manera similar, cuando una persona dice que es nuevo creyente, debe dejar atrás las ropas viejas y revestirse del nuevo hombre. Es lo que dice Pablo en el capítulo 4, 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, para vestirnos del nuevo hombre debemos dejar atrás el viejo. ¿Y cuál es el viejo hombre? Dice Efesios 4:31, se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. La amargura, esta palabra en el original tiene una connotación de ser algo venenoso o algo punzante. Y dice que es un resentimiento, un sentimiento de resentimiento contra una persona o una situación. Yo creo que todos hemos bromeado, ¿no? De que a veces hacemos comentarios como de víboras, porque a veces entre una broma queremos meter cizaña, ¿no? Entre unos y otros. A veces de broma, a veces no tan de broma. Pero este es el punto de la palabra que original. Da el sentido de ser algo venenoso, algo punzante. Y dice un diccionario que la amargura es una actitud intensa y prolongada de enojo y hostilidad que se transforma en un resentimiento profundo. La amargura es el resultado de no perdonar a un ofensor y permitir que esa herida o enojo crezca hasta que el dolor y resentimiento amargan nuestra perspectiva, o sea, el modo que vemos las cosas de la otra persona. También la amargura puede ser el resentimiento, el resultado de no aceptar la providencia de Dios cuando pasan cosas contrarias a nuestras expectativas o cosas que anhelamos en nuestra vida. Dice que es un veneno punzante que destruye la vida. Es la respuesta errónea que viene cuando alguien ha sido lastimado. Podemos tener amargura contra una persona, contra una situación o incluso contra Dios. Pero esta no es una característica de aquellos que viven de nuevo. Hebreos 12 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Un ejemplo de amargura que vemos en la Biblia es la vida de Caín. Caín, por su enojo contra él o contra Dios, brotó una raíz de amargura y en su manifestación de esta amargura mató a su hermano. La amargura puede venir entonces contra una persona o contra Dios y se puede manifestar de este tipo de maneras.
A lo mejor cuando tenemos una enfermedad que no queremos o que no esperábamos, una situación difícil que no queríamos, puede ser también una rebelión contra Dios por no aceptar su voluntad. Pero la amargura entonces debe ser desechada de la vida de los hijos de Dios. Después de eso dice el enojo. El enojo es una fuerte emoción de hostilidad o de disgusto. Y el enojo y la ira se pueden relacionar aquí. Sabemos que hay un enojo o una ira santa, ¿no? Una ira que está contra el pecado. Puede ser una ira santa. Pero lo que Pablo nos dice aquí es que desechemos el enojo o la ira que es pecaminosa. Entonces, primero que nada, tenemos que desligar la ira o el enojo como un acto pecaminoso. Tenemos que meditar y pensar qué es lo que nos está provocando a ira o a molestia. Y hacer una diferencia si es una ira contra el pecado o provocada por el pecado de alguien más. La ira es un sentimiento. Es un sentimiento que si no controlamos, si no manejamos correctamente, puede guiarnos a pecar o puede provocar un pecado peor como lo que es la amargura, como ya lo hemos visto. Tenemos que entonces pensar si nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestras decisiones están provocando este enojo o esta ira. Y si viene de nosotros, probablemente no es una ira justa y santa. La ira está enlistada en como una de las obras de la carne en Gálatas. Cuando Pablo empieza a hacer una comparación, las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. El enojo o la ira es una obra de la carne, puede ser una obra de la carne. Y puede ser causada cuando no alcanzo mis metas o mis propósitos. Cuando no se cumple mi voluntad. Cuando Dios no cumple mis deseos. O incluso cuando hay falta de dominio propio. O cuando otras personas no hacen lo que yo quiero. Todas estas puntos pueden desencadenar una ira que no es santa, que es una ira pecaminosa que nos puede llevar a otros pecados peores como el ofender, como el criticar, como el hablar de manera hiriente o incluso a lo mejor no manifestarlo delante de otros, pero podemos envenenar nuestros propios pensamientos. Pero el enojo o la ira tenemos que desecharla y dejarla atrás porque no son parte del nuevo creyente, del Hijo de Dios. Dice después, se han quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos. El grito también puede ser una manifestación de la ira, más allá de la ira. Puede ser una manifestación de insultos o argumentos acalorados. Y el punto es que podemos llegar a discutir de una manera en que ya no controlamos nuestros pensamientos, ni nuestras palabras, ni el volumen en el que estamos hablando. Y el enojo, la ira pueden llevarnos a tal punto que podamos ofender a otros gritando, demostrando odio. Esto, hermanos, no es una característica o una marca del Hijo de Dios, sino que es un pecado. Y manifiesta principalmente que no hay un autocontrol, que no hay un control de nosotros mismos. Por lo tanto, llegamos a gritar para ofender a otros. Dice ahí, aparte de gritos, insultos. La Reina Valera dice maledicencia, que puede traducirse como blasfemia o maldición. Entonces, no solamente es el insultar a otros, sino hablar de una manera obscena, de una manera que estamos maldiciendo, ya sea a otros
o a alguien o una situación que puede estar pasando. Incluso puede ser el difamar a otros. En otras palabras, cuando decimos palabras que con el propósito de ofender, o groserías, o malas palabras que hieren a otros y que ofenden a otros, son características que no deben ser parte del nuevo creyente, del Hijo de Dios. Por último dice, así como toda malicia. Y esta palabra, malicia, puede ser o puede referirse al punto de que alguien se deleita en el sufrir de otros. Alguien que manifiesta la necesidad de ver sufrir a otros. Y a veces puede ser escondida con una falsa apariencia de bondad. En la Biblia, un ejemplo de alguien que obraba con malicia eran los fariseos, quienes venían a Jesús e intentaban ponerle trampas con una aparente actitud amistosa, pero por dentro había malicia en su corazón y querían ver caer a Jesús. Las personas que disfrutan ver el mal de otros, tristemente manifiestan esta actitud, la malicia, y tristemente hay gente en el mundo que disfruta hacer el mal, que disfruta que otros caigan, que otros tengan momentos difíciles o frustrar los planes de otros. El pensar de esta manera o actuar de esta manera no puede ser un distintivo de un hijo de Dios. Si el día de hoy tú has creído en el Señor Jesucristo y has confiado plenamente en Él, no puedes deleitarte en el mal de otro, o en la tristeza de otro, o en el sufrir de alguien más. Y el punto aquí es que alguien obra de tal manera que hace algo para que otra persona caiga y ver el sufrimiento y deleitarse en esto. Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Dice que nosotros en otro tiempo éramos estas cosas, pero ahora, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, debemos revestirnos del viejo hombre y desechar las ropas viejas. Estas son entonces las marcas que debemos desechar. Si eres un hijo de Dios, si eres una nueva creación, debes desechar estas marcas, estas características que son distintivas del inconverso, del aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos desechar estas cosas, pero buscar las nuevas, dice el versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Y ese es el punto número 3. Las marcas que debe procurar el nuevo hombre, o que debemos buscar como hijos de Dios. Dice Pablo, versículo 31, sea quitada de ustedes que toda amargura, enojo, gritos, insultos, así como toda malicia. Pero sean más bien ahora amables unos con otros. O sea, tenemos que dejar atrás estas características y buscar estas nuevas. Debemos más bien ser amables unos con otros. Y el punto de ser amables da un sentido de ser buenos, de buscar la benignidad, buscar la bondad.
es una persona que es considerado con otros, que es comprensivo, que es gentil. En la palabra vemos a Jesús exhortando a la amabilidad en Lucas capítulo 6, versículo 32. Dice Lucas capítulo 6, versículo 32. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que los hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, dice, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Un ejemplo de bondad lo vemos aquí de parte del Señor Jesucristo. Y dice que si nosotros hacemos el bien a los que nos hacen el bien, ¿qué mérito tiene? ¿Qué rasgo de amabilidad es ese? Tenemos que buscar la amabilidad o el buen trato para con todas las personas, no esperando nada a cambio. Cuando amamos y mostramos bondad, entonces estamos mostrando un poco del amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, debemos mostrar esta característica. Mostramos amabilidad porque Dios mostró amabilidad con nosotros y la reflejamos hacia el mundo. Dice también ahí, sean misericordiosos. La palabra misericordia puede ser traducida como mostrar simpatía, ser compasivo, y puede dar el sentido de mostrar amor. Cuando Dios nos muestra misericordia, realmente no nos está dando lo que merecemos. Pues lo que merecemos todos nosotros es el castigo de Dios, el castigo justo por nuestros pecados, la ira santa de Dios. Pero cuando Dios no nos da lo que merecemos, el castigo justo, sino que nos da bondad, entonces está mostrando misericordia. Aquella persona entonces que tiene la posición de ayudar a otro que se encuentra en extrema necesidad y es incapaz de ayudarse a sí mismo, está mostrando misericordia. En la Biblia tenemos un ejemplo de una persona que muestra misericordia, el ejemplo del buen samaritano. Un hombre que iba por el camino, vio a un judío que estaba en el piso, golpeado, robado, y le muestra misericordia al cuidar de él. El Señor Jesús también nos da un ejemplo de misericordia en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Dice el Señor Jesús, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 25, 31, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a cada uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Y aunque este texto está en otro contexto, estos son ejemplos de misericordia, ejemplos de bondad, actos de misericordia. Si tenemos, hermanos, la capacidad de ayudar a alguien que está en necesidad, somos llamados a mostrar misericordia. Y si tenemos la capacidad de ayudar a otro que esté en suma necesidad y no mostramos esta ayuda, estamos siendo faltos de misericordia. Como hijos de Dios somos llamados a mostrar bondad a otros que tienen necesidad. Y eso no quiere decir que ante cualquier persona que te diga, ay, necesito esto, vas a dar automáticamente, sino ver cuando alguien tiene una verdadera necesidad y es incapaz de ayudarse a sí mismo. Somos llamados a mostrar misericordia. Y por último dice, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Cristo, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y el perdonar tiene que ver con el conceder favor, entregar, conceder, dar a otros. En la Biblia, hermanos, tenemos distintos ejemplos de perdón. La palabra nos da muchos ejemplos del perdón. Y hay una parábola que se conoce como la parábola de los dos deudores. Había un hombre que tenía una deuda impagable. Y esta deuda que era impagable se le fue perdonada. Pero ese hombre que fue perdonado vio a otro hermano suyo cuya deuda eran de 100 denarios y no pudo perdonarlo y lo envió a la cárcel. Para ponerlo un poco más en perspectiva, había un hombre que debía 100 denarios o eran 100 días de salario. Un denario era la paga diaria. El hombre que tenía la deuda impagable debía 164,000 años de paga. Y el hombre que debía 100 denarios eran 100 salarios, eran 100 días de salario. El hombre que debía 164,000 años no podía ni pagar con su propia vida y se le perdonó esa deuda. Y ese hombre que fue perdonado vio a su hermano que le debía 100 días y no lo pudo perdonar y lo envió a la cárcel. En perspectiva, hermanos, nosotros somos ese hombre que no podía pagar ni con su propia vida. 164,000 años de deuda. Por lo tanto, los cristianos deberíamos ser las personas más perdonadoras, porque sabemos que se nos ha perdonado una gran deuda, una deuda que no podíamos pagar. Y esta deuda era tan grande y es tan imposible de pagar en nuestras propias fuerzas que las personas que no confían en el Señor Jesucristo como su Salvador pasarán la eternidad pagando su deuda. ¿Cuándo van a terminar de pagarla? Nunca, porque en nuestras propias fuerzas nosotros mismos no podemos pagar el precio del pecado. Pero nosotros, como hijos de Dios, se nos ha perdonado esa deuda impagable. ¿Deberíamos de aprender a perdonar a otros? Si se te ha perdonado una deuda impagable, imposible de dar, una marca entonces que caracteriza al cristiano es que perdona a otros. ¿Por qué dice? Porque así también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Cristo pagó nuestra deuda en la cruz y ahora hemos sido perdonados. ¿Qué nos cuesta perdonar a otros, hermanos? Todos nosotros en algún momento hemos ofendido a alguien.
Y todos hemos estado en la situación de ser perdonados. Y también podemos perdonar a los que nos ofenden. Una persona, un cristiano que no puede aprender a perdonar a otro, no ha entendido el amor de Dios. No ha entendido lo que el Señor, su Dios, ha hecho con él en su vida, en su corazón. Una marca entonces, o las marcas o características que debemos procurar como hijos de Dios, es el ser amables, misericordiosos y perdonarnos unos a otros. El apóstol Pablo está hablando entonces en el capítulo 4 de Efesios cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Quitar toda amargura, todo enojo, ira, gritos, insultos. Debe ser reemplazado por el perdón, la misericordia, la bondad. Por lo tanto, hermanos, debería ser que entre los creyentes, entre la iglesia de Dios, viviéramos en armonía. Porque estamos aprendiendo a perdonarnos unos a otros, a ser misericordiosos unos con otros, a ser amables unos con otros. No hay lugar en la vida de la iglesia para las riñas, para la división, para los pleitos y los enojos entre unos y otros. Es por eso que Pablo dice en el versículo 17, ya no anden como andan los gentiles, ya no se comporten como los inconversos, ya no vivan como estas personas que no son hijos de Dios. Se entiende que entre los inconversos haya riñas, pleitos, ira, amargura, enojo, gritos, insultos. Pero no puede ser posible que entre los creyentes haya todas estas actitudes entre unos y otros. Pablo dice, ya no sean como los gentiles que roban, que se enojan unos con otros, que dicen mentiras unos con otros, que hablan de una manera impía unos con otros. Ahí dice en Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Y esto quiere decir en el original, ninguna palabra podrida, ninguna palabra corrompida, como una fruta podrida, como una comida que apesta, que hiede, que está llena de hongos. No salga de ustedes ninguna palabra podrida, sino la que sea para la buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y ahí es donde vemos el versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Cuando se dice entonces que no salga ninguna palabra podrida o corrompida, está hablando de palabras de mentira, palabras de calumnia, palabras de ofensas, palabras que hieren, chismes, comentarios sarcásticos, comentarios para hacer quedar mal a otros. Incluso la manera en que nos juzgamos entre unos y otros. Porque muchas veces decimos palabras para herirnos o para ofender. O incluso juzgamos el actuar de los demás. Y somos llamados a juzgar, sí somos llamados a juzgar correctamente. Pero cuando juzgamos el pensamiento de los demás, cuando juzgamos las intenciones de los demás sin conocer su corazón, estamos cayendo en estas faltas. Y peor aún, cuando juzgamos la intención, el obrar del hermano, y vamos con otra persona y le decimos, este hermano hizo esto por esta razón, que no sabemos la condición de su corazón, no sabemos su motivación, pero estamos juzgando de esta manera, estamos cayendo en hablando palabras corrompidas o podridas. Y podemos ver a una persona que actúa, que obra dentro de la vida de la iglesia, o podemos ver su caminar y podemos emitir juicios falsos, porque no conocemos su corazón. Y a lo mejor no estamos hablando ni diciendo cosas con él, pero a espaldas sí estamos hablando con otros
esas cosas que podemos ver. Y puede llegar a pasar que puedes ver a tu hermano y puedes ver su obrar y puedes ver su caminar y juzgas sus intenciones y puede que sean correctas, puede que estés en lo cierto. Pero aún así no tenemos que ir con otros y compartir y decir, esta persona hizo esto por un motivo incorrecto, malo, porque estamos a lo mejor ahí metiendo palabras nuestras, estamos añadiendo cosas incorrectas, estamos contaminando la mente de otras personas, provocando sentimientos de amargura, provocando chismes, palabras malas. Y todo esto se comienza a convertir en una actitud pecaminosa. ¿Como quién, dice Pablo? Como los gentiles, como los inconversos. Por eso les dice Pablo, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, ya no anden como los gentiles. Ya no anden como los inconversos. Colosenses, que es una carta paralela a Efesios, dice en el capítulo 3, versículo 8, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Si tú eres un hijo de Dios, has desechado el viejo hombre que tiene ira, enojo, malicia, insultos y lenguaje ofensivo. Más bien dice, se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, incircunciso o circunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que en Cristo es todo en todos. O sea, no hay diferencia de personas, todos somos iguales delante de Dios. Dice, entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros. Perdonándose unos a otros, y si alguien tiene queja de uno contra otro. Y así como Cristo los perdonó, así háganlo también ustedes. Pero por sobre todas las cosas, vístanse del amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Dios, de Cristo, reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Si es que tú has creído en el Señor Jesús, si tú eres un hijo de Dios, si eres un creyente, no debe haber lugar para todos estos hábitos del viejo hombre. Si hemos confiado en el Señor, debemos comportarnos como nueva creación, revestirnos del nuevo hombre y dejar atrás estos comportamientos. Como hijos de Dios somos llamados a la unidad, al amor entre unos y otros. Por eso no debería haber división en la iglesia, no debería haber riñas o pensamientos que afecten la comunión entre unos y otros. Si en verdad somos una iglesia bíblica como hijos de Dios, debemos procurar estas cosas en nuestra vida día con día. Y no podemos entonces pasar por alto estas viejas actitudes. Y debemos perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque dice Pablo, perdónense unos a otros porque también Dios los perdonó a ustedes. Estas son las marcas que debemos procurar como hijos de Dios. Si queremos mostrarle al mundo, hermanos, que somos diferentes, que somos hijos de Dios, debemos mostrarlo con nuestras acciones y nuestra manera de vivir. De acuerdo a la ilustración con la que comenzamos, de que si un leproso se pone ropas nuevas,
no va a dejar de ser leproso hasta que no cambie realmente su interior. Si el día de hoy nosotros hemos confiado en Cristo, tu interior, tu ser ha sido renovado, has cambiado, eres una nueva creación en Cristo y puedes vivir de esta manera. Debemos desechar entonces todas estas cosas. Dice Mateo 12:34, palabras de Jesús, hablando a los fariseos: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras hablan o salen de lo que hay adentro de nosotros. Por lo tanto, hermanos, busquemos estas marcas. Procuremos buscar vivir de acuerdo a la nueva vida. Hemos visto entonces en estos 3 versículos 3 puntos. La marca distintiva del nuevo hombre, las marcas que debe desechar el nuevo hombre y las marcas que debe procurar el nuevo hombre. Si somos hijos de Dios, es posible que vivamos de esta manera, hermanos. Pero si tú no has confiado en el Señor, esto va a ser imposible. Si tú no has rendido tu vida a los pies de Cristo, esto va a ser imposible. Tú no puedes vivir de esta manera, porque no has sido renovado. Entonces meditemos, hermanos, o personas que estamos aquí, si no hemos confiado en el Señor, esta es nuestra oportunidad para confiar en Él, que Él cambie nuestro corazón, seamos una nueva criatura y por lo tanto vivir para su gloria. Si hemos confiado en el Señor, será evidente en nuestra vida. Y si no, también será evidente en nuestra vida. Hermanos, que Dios nos capacite y nos permita crecer en su gracia para andar en sus caminos y que nuestra vida pueda ser una vida para su gloria y que eso permita que el mundo pueda conocerle a Él a través de nuestro caminar diario. Oremos, hermanos.